Bien, en este segundo video lo que vamos a hacer es calcular la media, la mediana, la moda y el coeficiente de variación de la variable precipitación fluvial en la estación meteorológica de Paysandú. Entonces, para esto vamos a, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos hasta aquí, tenemos los datos. Bien, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a colocar acá lo que tenemos que calcular la media, ¿no? Después también, de acuerdo a lo que en la pregunta nos pide la mediana, la moda, la mediana, la moda, el coeficiente de variación. Bien, y también vamos a calcular la varianza, y también desviación estándar. Bien, ahí tenemos. Entonces, en realidad, este tendría que estar al último, el coeficiente de variación. Bien. Y aquí vamos a tener entonces esos valores. Bien, eso sería lo que tendríamos que calcular. La media, inicialmente nosotros sabemos que de acuerdo a las fórmulas que tenemos para calcular la media aritmética, la media va a ser igual a la sumatoria de cada uno de los valores de la marca de clase por la frecuencia absoluta dividido entre la sumatoria de las frecuencias, que sería ese valor que tenemos ahí. Bien. Entonces tenemos un valor de 104.79 milímetros de precipitación. Y ya tenemos entonces la mediana. Ahora, para que nosotros calculemos mejor dicho, ya tenemos que calcular la media aritmética. Para calcular la mediana, tenemos que saber en qué lugar se encuentra la posición 0,5 del conjunto de datos una vez que son ordenados de menor a mayor. Y para eso vamos a utilizar las frecuencias relativas acumuladas. Y acá es importante que nos podamos hacer un intervalo de frecuencia relativa acumulada. De manera que podemos decir, por ejemplo, que el primer intervalo va de 0 ¿hasta qué valor? Hasta 31, hasta 0.31. El segundo valor va de 0.31, el segundo intervalo, a 0.586. El tercero va de 0.586 a 0.793. El otro va de 0.793 a 0.931. El otro va de 0.931 hasta 0.966. Bien, y finalmente el último va de 0.966 hasta el valor de 1. Bien, entonces tenemos acá, y podemos decir que en esta clase, de 0.31 a 0.586 se encuentra el valor de 0.50. Por lo tanto, vamos a colorear esa clase para que nosotros calculemos ahora la mediana. Bien, la mediana tiene la siguiente fórmula. La mediana es igual al límite inferior de la clase donde está la mediana, que sería para nosotros este valor, límite inferior, más paréntesis, viene multiplicado por una fracción donde el denominador es igual a 29 dividido entre 2, menos la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase de la mediana, que sería, antes de la clase de la mediana, sería ese valor. Bien. Y todo eso dividido entre la frecuencia de la clase
donde está la mediana, y la frecuencia absoluta de la clase donde está la mediana es ese valor, ¿no? Y por lo tanto tendríamos entonces acá tendríamos ese valor, hay que revisar los paréntesis, ahí sí está bien. Ahora ese valor tenemos que multiplicar por el intervalo de clase, entonces multiplicado por el intervalo de clase que tenemos acá, ese sería entonces nuestra mediana. Entonces, como pueden ver, nuestra mediana tiene un valor de 92.87 milímetros. 92.87 milímetros. En cambio, el valor de la moda, ¿no?, va a ser ¿cuál? Aquella frecuencia que tenga, o aquella clase que tenga la mayor frecuencia. Si nosotros analizamos acá, el que tiene la mayor frecuencia es la primera clase, por lo tanto también la vamos a colorear. Esa sería la que tiene la primera clase. Y tenemos entonces lo siguiente. Vamos a aplicar la fórmula de la moda. La moda va a ser igual al límite inferior de la clase donde está el valor de la moda, más paréntesis, ¿no?, el valor después de la moda, que sería este valor, ¿no?, dividido, ¿no?, el valor que sería antes, que no, como no hay ningún valor, entonces sería el mismo valor que tenemos acá, y eso multiplicado por el intervalo de clase. Y el intervalo de clase, ¿dónde está? Está acá. Bien, entonces nuestro valor sería 56.67. Entonces estos serían los valores. Estos serían los valores que corresponden tanto a la media, a la mediana y a la moda. Entonces podemos ver que, en resumen, la media aritmética es mayor que la mediana y la mediana es mayor que la moda. Bien, ahora tenemos que calcular la varianza. Para calcular la varianza, lo mejor que se tiene que hacer es calcular las desviaciones. Entonces vamos a calcular las desviaciones. La desviación es la diferencia que hay entre cada uno de los valores de la marca de clase menos el valor de la media que tenemos acá. Pero como la media no va a cambiar, es una constante, lo vamos a igual congelar esa celda. Entonces tendríamos congelada la celda acá. Bien, y vamos a tener valores positivos y valores negativos. Bien. Luego vamos a tener la desviación. Para que podamos eliminar esos valores negativos, vamos a tener desviación elevado al cuadrado. Para eso va a ser desviación 2. La desviación 2 va a ser cada uno de estos valores elevado al cuadrado. Bien. Aquí tenemos entonces estos valores. Solamente lo que tenemos que hacer es acá eliminar el número de decimales, solamente que sean 2, como tenemos ahí. Bien, entonces tenemos ahí ya la desviación. Ahora tenemos que multiplicar la frecuencia absoluta multiplicado por la desviación elevado al cuadrado. La desviación 2 se llama. La desviación 2. Entonces vamos a tener acá la multiplicación. Entonces va a ser igual a la frecuencia absoluta que tenemos, 9, multiplicado por la desviación 2. Bien, y vamos bajando también para todos los demás valores. Bien, tratemos de que no tenga muchos decimales. Bien, ahí tenemos. Entonces, esos son los valores, las frecuencias absolutas, multiplicado por las desviaciones. Y la sumatoria de ese valor, tenemos que hacer la sumatoria. Entonces va a ser ese valor. Ahí tenemos la sumatoria, ¿no? Tenemos esa sumatoria. Y por lo tanto, podemos decir nosotros ahora, como tenemos esa sumatoria, ¿cuál sería el valor de la varianza?
Entonces el valor de la varianza va a ser igual a la suma de cuadrados de las desviaciones dividido entre n menos 1. Entonces dividido entre 29 menos 1. 29 menos 1. Entonces vamos a tenerlos entre paréntesis. Bien, esa sería nuestra variación. Y nuestra desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de la varianza, que tenemos ahí 71. Entonces tenemos una desviación sumamente altísima, una desviación sumamente alta. Entonces si nosotros vemos acá, el coeficiente de variación va a ser la desviación dividido entre la media, ¿no? Entonces vamos a tener una desviación de, multiplicado por 100, de 67.85%. Entonces las precipitaciones tienen una alta fluctuación por los datos que nosotros hemos sacado acá, porque tenemos un coeficiente de variación que nos está relacionando, ¿no?, el valor de la desviación dividido entre el valor de la media, y eso representa el 67.85%. Bien, entonces de esa manera podemos calcular nosotros la media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación de la precipitación fluvial en la estación meteorológica Paysandú. Este sería el segundo video del curso que tenemos